Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. En las últimas décadas nos hemos acostumbrado a escuchar el término globalización. Una y otra vez se nos habla que estamos en una sociedad global, mercados globalizados, sociedades de la información que globalizan la información constantemente y bueno, globalización y más globalización. Parece que hemos perdido los puntos de referencia locales y ya somos parte de una comunidad global. En ese contexto, Salvador, nos hemos movido tal vez durante 20, 25 años, 30, más o menos para poner un marco de referencia. Sí, estamos ante un fenómeno que no es nuevo en la humanidad. Es decir, la globalización no es un fenómeno nuevo, no es algo que pasó ahora y nunca había pasado. La globalización es un asunto que viene históricamente, desde muy lejos, y que ya en la Torre de Babel se buscaba una globalización del mundo. Unificar y que todo, la claro. intentaron todos los imperios, ¿no? El imperio persa, el imperio babilónico, el imperio romano, todos buscaban la globalización del mundo. Lo que pasa es que no tenían los elementos como para hacer una globalización como en esta época. Con la tecnología, ¿no?, a disposición. Claro, no tenían a disposición esta gran tecnología ni las comunicaciones que nosotros tenemos ahora. Ahora, el hecho de querer globalizar el mundo hizo que esta sociedad entrara en crisis. ¿Y por qué entra en crisis? Porque cada pueblo tiene su identidad. Y en el momento que globalizamos, empiezan a debilitarse las identidades nacionales. Perdemos puntos de referencia locales, entonces. Claro. Por eso decía, muy interesante, que Sábato, que muere cuando ya la globalización está en marcha, él decía que esta crisis no es una crisis del sistema capitalista, como algunos imaginan. Dice, es la crisis de toda una concepción del mundo y de la vida, ¿no? Es una crisis total la que trajo el tema de la globalización. Lo que estamos viendo ahora es que los resultados finales de la globalización están irritando en el mundo a mucha gente. Y eso se ha visto en Europa, con el Brexit, con las luchas que tiene Inglaterra por insertarse o no insertarse en el mercado común, porque la gente masivamente decía que no había que insertarse, por esa reticencia que tuvo Inglaterra, porque nunca dejó la libra, a pesar de que entró en el mercado común, nunca dejó la libra como moneda. No queremos perder lo nuestro, lo claro, que nos da identidad, digamos. Y es un pueblo conservador, y entonces, bueno, mantuvo eso. Pero por el otro lado también en Estados Unidos. Yo tuve oportunidad de observar de muy de cerca la campaña de Donald Trump, porque estaba en Nueva York en el momento de la campaña, y uno veía que la gente escuchaba a Trump y no decía, porque no se atrevía a decir, que estaba de acuerdo con todo lo que expresaba Trump. Pero, no obstante, era el que representaba lo que ellos pensaban. Fue un voto vergonzante en algunos casos. Es decir, ¿por qué? Porque estaban hartos, en primer lugar, de que en esas libertades que da la globalización, porque tenemos que eliminar todo tipo de fronteras y todo tipo de límites, las minorías estuvieran tomando la delantera, mientras que las mayorías tenían que callarse. Entonces, como me decía alguien, acá viene un musulmán y uno toma un musulmán y tiene que darle el viernes libre para que practique su religión. Toma un judío, tiene que darle el sábado libre para que practique su religión. Pero a un cristiano no se le da el domingo libre, ¿no? Es decir, hay privilegios que tenían ellos por ser minoría. Las minorías llegaban a un lugar y decían, bueno, esas tablas de los 10 mandamientos me ofende, hay que sacarla, y la sacaban. Y ellos decían, estamos perdiendo nosotros nuestra identidad como nación. Además, el hecho de que las minorías tengan respeto, perfecto, pero no que se caiga, claro, en la tiranía de las minorías. Sí. Quiere decir que se apuntó a todo eso. Por otro lado, ellos ven cómo se va relajando la moral interna. Y Trump comienza
con un mensaje nacionalista nuevamente. Es decir, la identidad, reafirma la identidad de los Estados Unidos, y entonces la gente que no se anima a decir porque este hombre atropella a los hispanos, atropella a los negros, a los judíos, a las mujeres, no se atreve a decir yo lo apoyo, pero cuando llegó el momento de votar, votó allí. Yo veía el asunto porque confiaban mucho los americanos en las estadísticas. Decía, bueno, pero las estadísticas dicen, ¿no? Y yo les hice notar cuando estaba allí a unos cuantos, miren que las estadísticas fallaron en Inglaterra, que las estadísticas fallaron en Colombia, que las estadísticas fallaron en las elecciones del Perú, y que pueden fallar también en esta oportunidad. Y decían, no, porque son 12 puntos, 13 puntos, 7 puntos, ¿no? No, podían fallar. Y falló. Y yo creo que se cayó el tema también de las estadísticas, que las estadísticas no representan nada, ¿no? La gente estaba diciendo no a ese sistema que le abrió la puerta al Islam, que le abrió la puerta a todo el mundo musulmán, y ese mundo musulmán los agrede y siguen las puertas abiertas. Entonces ellos, ¿qué querían? Que termináramos con este sistema de puertas abiertas, ¿no? Bueno, lo mismo pasó en Inglaterra. Inglaterra está invadida por musulmanes. Y bueno, la gente está diciendo, no, nosotros queremos mantener nuestra identidad, y para mantener nuestra identidad tenemos entonces que cerrar las puertas a que otras culturas saturen nuestra cultura. Es un medio de grandes movimientos migratorios de un lado para otro, ¿no? Claro. Bueno, esas migraciones que trajo también la globalización, trajo problemas. Pero además trajo un tremendo problema económico en el mundo. No nos olvidemos que la mano de obra, por ejemplo en China, es una mano de obra barata, muy barata. Una empresa, al abrirse este sistema globalizador, le conviene producir en China y vender en el primer mundo, porque hace una gran diferencia entre una cosa y la otra. No se puede competir con lugares donde el sueldo de un obrero es la 10ª o la 20ª parte del sueldo de un obrero en otro país. Entonces, ¿qué pasa? Que las empresas se trasladaron su fuerza productiva a otros países donde la mano de obra es más barata. Y los impuestos más baratos. Y lo que pasa es que al hacer esto, vaciaron a los países grandes de trabajo. Claro. Y también de crecimiento a la clase obrera y de crecimiento a la clase media. También creció la desocupación. Pero no solamente eso. Esas empresas tienen que administrarse, y se trataban de estar cerca sus administraciones de los grandes centros financieros. En este momento, una empresa puede estar vendiendo sus productos y tener sus marcas, por ejemplo, en Estados Unidos, estar fabricando sus productos en China porque le sale más barato, y tener toda su administración, toda su parte administrativa en la India. Por ejemplo. ¿No? ¿Por qué? Porque a través de Internet se puede hacer todo ese trabajo. Entonces, no es extraño que un país como Estados Unidos o algunos países europeos hayan reaccionado. Lo que reaccionan no son las grandes empresas, lo que reaccionan es la gente. Porque si algo se olvidó la globalización, es justamente de la gente, de las personas, ¿no? Las grandes empresas están haciendo grandes diferencias y están creciendo mucho porque todo este movimiento les ha facilitado en la parte económica. La circulación de capitales. Claro. Pero resulta que a la gente no. Y en última instancia, la economía tiene que buscar el bienestar de la gente, no el crecimiento simplemente de las grandes empresas. Y es un fracaso justamente porque el capitalismo cree que cuando las empresas grandes crecen, inmediatamente lo que les sobra va a ir a lo que necesitan. La teoría del desborde, ¿no? Exacto. Y resulta que no pasa eso. Las empresas son cada vez más grandes. Esto lo dijo ya Mitterrand, cuando todavía era gobierno en Francia y cuando se venía la globalización. Él dijo, lo que vamos a construir es una isla de riqueza rodeada de un océano de pobreza. Y lo que se ha construido es eso, una isla de riqueza rodeada de un gran océano de pobreza. Y ese océano de pobreza empieza a revelarse.
Y esa rebelión de ese océano de pobreza que hace que haya indignados, que haya descontentos, que haya partidos de gente que está tirando, o trata de tirar abajo todo el sistema. Claro, va contra ¿no? el establishment y se crean movimientos de corte más populista, ¿no? Sí, y por supuesto que mucho más desorganizados también, y además ideológicamente sin solidez, porque lo que saben ellos es contra qué están. Claro, nada pero más no que a eso, favor de ¿no es nada. cierto? Es decir, ¿qué es lo que queremos destruir? Pero ¿cómo construimos un mundo diferente? Por otro lado, esto exacerbó también, al entrar en contacto las culturas, exacerbó muchísimo los odios, y ha crecido el odio. ¿Y ha crecido el odio por qué? Bueno, ha crecido el odio porque muchas veces la fuerza se impone sobre la racionalidad, y entonces eso va produciendo espirales de odio. Gente menos adaptada, entonces ve al otro como un enemigo, lo ataca, se recluye en agrupaciones casi tribales y empezamos a tener problemas raciales de vuelta, ideológicos de extrema, otra vez en efervescencia. Todo eso empieza a mostrarnos que las cosas no estaban resueltas. Para nada, no había nada resuelto. Y lo que es peor es que muchos de estos movimientos fundamentalistas, por ejemplo los movimientos fundamentalistas islámicos, están captando no gente del Islam, sino gente que no es del Islam, y la están captando en Europa. Sí. Y están captando jóvenes en Europa. Y que se inmolan, están dispuestos a inmolarse. Claro, ¿y por qué pueden captar jóvenes en Europa? Bueno, justamente porque esos jóvenes que no encuentran posibilidades de avanzar, esos jóvenes que no encuentran lugar en el mercado laboral, esos jóvenes que ven que no tienen futuro si están en un país del primer mundo, son captados a través de las redes de Internet por una ideología extremista que hace que muchos abandonen el lugar donde viven para ir a unirse a estos movimientos. Están captando todo eso. Quiere decir que la globalización está entrando en una crisis, y en una crisis muy grande. ¿Por qué? Porque es la globalización de un sistema, claro. Y ese sistema tiene una cantidad de fallas que no nos atrevemos a señalar y a corregir. Hacemos una pausa en la conversación. ¿Cómo ve usted todo este proceso globalizador en el que estamos y esta crisis que está emergiendo y surge como verdaderos bofetazos a todo el mundo en muchos aspectos? Ya volvemos. Tierra Firme en Internet. Descubra en nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Decías, Salvador, antes de la pausa, que esta crisis de la globalización está demostrando crisis del sistema, que nadie se atreve a poner la mano allí para poder resolverlos, y que aparentemente siguen creciendo los problemas y no logramos encontrar la salida. ¿Por qué pasa eso? Bueno, yo creo que está pasando eso porque el sistema quiere igualar culturas que son antagónicas, diferentes, ¿no? Y porque además los sistemas globalizadores pudieron cumplir en el pasado sus objetivos hasta cierto punto a través de la fuerza, claro, ¿no? Es decir, el Imperio Romano, es verdad que el Imperio Romano globalizó todo el Mediterráneo, todo el Mediterráneo, el norte de África, Asia Menor, el cercano Oriente, hasta Inglaterra, ¿no?
Quiere decir que el Imperio Romano llegó a armar todo un sistema para que todo eso estuviera unido. Y por supuesto tenían impuestos y tenían fuerzas, pero tuvo que llenar todo ese espacio de carreteras que permitieran el desplazamiento de los ejércitos. Y tuvo que usar un sistema de represión bárbaro, como era la crucifixión, contra los que no eran romanos, que nunca los romanos eran crucificados. Los romanos tenían una muerte más digna porque consideraban que la cruz era una muerte indigna, pero ellos llenaban de cruces los caminos, mostrando que nadie podía rebelarse contra el imperio. Entonces esas cruces didácticas que le decía a la gente, mirá, portate bien, porque si no te portas bien, te puede pasar esto que le está pasando a este señor que está crucificado, ¿no? Ese sistema de fuerza, de terror, era un sistema que estaba mostrando que no se puede globalizar sino por medio de la fuerza. Y en ese momento, dentro del mismo Imperio Romano, en los países de fuerte identidad que no eran globalizables, como fue el caso de Israel, nacen los sicarios. Los sicarios nacen en ese momento. La sica, la daga de los romanos, ¿no? ¿Dónde nace? Nace en Israel mismo. ¿Por qué? Porque los judíos no eran un pueblo globalizable, porque no podían globalizarlos a causa de que eran politeístas, mientras que los judíos eran monoteístas. ¿Y cuál era el sentido del Imperio Romano? El Imperio Romano quería, por eso se armó el Panteón en Roma, quería llevar todos los dioses allí para gobernar a través de una religión plural, claro, donde todos los dioses estuvieran en el mismo panteón. Casi sincrética. Claro, sí, ellos buscaban ese sincretismo. Después finalmente levantaron al emperador como Dios, tratando de catalizar por ese lado, pero eso habla de la debilidad del Imperio Romano, no de la fortaleza, sino de la debilidad, que se dieron cuenta que necesitaban al pensamiento religioso para poder unificar los pueblos. Pero los que no fueron globalizados, como los que no podían aceptar ese tipo de religión, que eran en este caso los judíos, empezaron a surgir allí grupos extremistas, los celotes, y entonces los celotes se metían en las grandes celebraciones con la sica y buscaban al objetivo que ellos tenían marcado. Como erosionar el sistema. Claro, empezaron a erosionar el sistema. Ahora uno dice, bueno, esto era alocado. Sí, es así, pero el terrorismo es eso. Quiere decir que allí ya teníamos terroristas, terroristas que se metían en las grandes festividades, elegían el objetivo y en el tumulto clavaban la sica y desaparecían, ¿no? Y allí quedaba el cadáver. Quiere decir que esto nos habla de que la globalización tiene, para sostenerse realmente, tiene que usar la fuerza. Y eso lo estamos viendo en el mundo. Lo estamos viendo porque se está usando la fuerza en muchos lugares para contener todos estos avances. Y por otro lado, se están estableciendo fuerzas de violencia y de terrorismo y de avances sobre el mundo occidental que ya parecen ser hasta incontenibles. Bueno, entonces ese contexto en el que estamos es una especie de caldo de cultivo para que explote una bomba dolorosa para toda la humanidad, porque al estar globalizado ya no es un punto, sino que nos explota a todos. Yo creo que es un choque entre lo macro y lo micro, ¿no? La macropolítica, que siente que la globalización es algo que la favorece en el mundo, globalizar, pero lo micro, que es la persona, es el elemento fundamental de la sociedad. Y lo que está sucediendo es que es allí donde está el clamor, en la gente que no encuentra en la globalización más que la canalización de los grandes intereses y de los grandes poderes y de las grandes empresas, pero que se olvidan de la gente. Y entonces el mundo se está llenando de pobres, la pobreza va creciendo, no va disminuyendo. Y esos que van cayendo del sistema, esos que en alguna forma caen del sistema, son los que se están en este momento rebelando. Justamente sobre ese tema, Almudena Grandes, la escritora española,
¿Cómo dijiste el nombre? Almudena Grandes. Ujú. Escribe una obra que se llama Los besos en el pan. Una vieja tradición de que al pan hay que besarlo, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Y ella habla justamente, es muy interesante esa novela, porque ella habla de un barrio de Madrid donde viven varias familias y se viven experiencias diferentes, pero en el fondo está ese temor que no es lo central, aparece como algo secundario. Uh-huh. El que se queda sin trabajo, el que le rebajan el sueldo, el que se queda sin obra social, es decir, todos los efectos de la globalización están allí. Y hay un momento que alguien va a visitar a su madre muy vieja a su casa, no la encuentra por ningún lado, cree que está muerta, y de repente ve unas luces que salen del comedor, pero en la cocina está ella. Uh-huh. Es en el mes de septiembre. Y entra a ver a su mamá y no le dice nada, pero que creía que le había pasado algo, pero ella lo recibe y le dice que quiere mostrarle algo. Y lo lleva hasta el lugar donde se veían las luces. ¿Y qué pasa? Que estaba armado el arbolito de Navidad, ¿no? Entonces ella le dice, no te creas que me he vuelto loca, yo sé que estamos en septiembre, ya sé que estamos en septiembre. Pero es interesante la explicación que le da. Dice, es tan feo lo que pasa, somos tan egoístas, que vamos viendo caer a los demás uno detrás de otro y pensamos, bueno, mientras a mí no me toque, y nos ha tocado, claro, nos tenía que tocar. ¿Por qué íbamos a librarnos nosotros si todos los demás están cayendo como moscas? Y si fuera más jóvenes no estaría tan preocupada, porque para crisis la que hemos tenido que chuparnos ha sido grande. Uh-huh. Pero nosotros podíamos, nosotros éramos fuertes, estábamos acostumbrados a sufrir. No te ofendas, pero ahora sois una pasta más blanda. ¿Qué podría hacer yo para animarme, para animarlos a ellos? ¿Qué podría hacer? Y justamente lo que hizo fue poner un arbolito de Navidad en septiembre, porque decía, eso les puede dar ánimo. Y me pareció muy interesante la anécdota, ¿no? De esta viejita que pone allí el arbolito de Navidad, el símbolo, y dice, no te creas que me volví loca, sé que es septiembre, pero esto es lo que necesitamos. Uh-huh. Y creo que este es el gran mensaje que tenemos que dar en este momento, que eso es lo que necesitamos, es decir, necesitamos reencontrarnos con los valores humanos que enseñó el cristianismo, con los valores que enseñó Jesucristo, con esos valores que hace que los hombres puedan encontrarse y no dividirse. La globalización está dividiendo a los hombres y tenemos que buscar la forma de encontrarnos. Ahora, yo entiendo que las redes sociales y que Internet y todo lo demás no puede dar marcha atrás, pero tenemos que buscar la forma de humanizar esto, de recordar que en las raíces de nuestro mundo occidental está justamente Jesucristo y que Él tiene un mensaje donde todos entran, donde nadie se queda cae. Afuera. Y este Jesucristo que está con nosotros y que ha predicado algo para que todos entren y nadie se cae, es el olvidado en este momento. Y creo que lo que quería recordar aquella viejita en septiembre, poniendo el arbolito de Navidad, es que nos tenemos que acordar de que está Jesucristo y con Él tiene que ir desapareciendo la tristeza y la caída de tantos de este sistema, y tenemos que empezar a entender que el prójimo es importante. Uh-huh. Y que tenemos que al prójimo tenderle la mano. No es una cuestión de hacer empresas grandes, es una cuestión de hacer hombres que tengan trabajo y que tengan paz. Y entonces únicamente lo vamos a lograr si encontramos en Jesucristo esta respuesta.
Escuchábamos parte de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín Dvořák, el Allegro específicamente, Allegro con fuoco, que es el último movimiento de esta sinfonía, algunos de sus minutos para mostrar ese entusiasmo del compositor checo que, nacido en Praga, nos dejó esta interesante manera de entender al mundo, al nuevo mundo, y en este mundo de la globalización o de la crisis de la globalización, cómo entenderlo musicalmente también, ¿verdad? Si desea opinar y escribir acerca de lo que ha presentado hoy Salvador de Lutri, puede hacerlo por tierrafirme@transmundial.org. Una vez más, tierrafirme@transmundial.org. También podrá encontrar todos los materiales en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Allí estarán los textos de esta programación de hoy sobre la crisis de la globalización. Podrá escuchar el audio completo también tal cual lo está recibiendo ahora en sus oídos, y podrá también descargar estos materiales gratuitamente. Todo en tierrafirmertm.org. Allí también la conexión a las redes sociales y todos los materiales que vamos publicando que conforman una verdadera biblioteca digital. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos, esperando encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra Firme.